Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y vamos ahora a hacer la lectura de un personaje que para mi gusto es uno de los representantes más importantes de la literatura, no solo mexicana, sino del mundo. Y me refiero al escritor Juan Rulfo. Juan Rulfo, autor de dos libros monumentales de la literatura mexicana. El primero de ellos es Pedro Páramo, un libro que alguna vez leí hace como 15 o 20 años, en ese entonces. Decía una crónica que Pedro Páramo era el libro que más libros de estudios acerca de esa obra había generado. Es decir, en ese tiempo ya había como unos 2000 estudios diferentes acerca de todo lo que significa la obra de Pedro Páramo. Es un libro que algunas personas lo han leído meramente como anécdota y llegan, leen la historia y sacan su conclusión. Ah, sí, es algo de la revolución, o es algo de un pueblito, o es una historia del México antiguo, o es algo relativo a... He oído opiniones incluso hasta muy despectivas diciendo, sí, es un personaje horrible que no se hizo cargo de su hijo. No es una historia cotidiana, no es solamente una historia, es un libro que conjunta una historia, una época, un estilo, una manera de decir. Llega un momento en la lectura de este libro, y voy preparando mis cartas, llega un momento en la lectura de este libro en que con la primera vez que lo lees te da unas cosas, la segunda vez te da otras, la tercera. Cuando ya lo has leído 8 o 10 veces, como es mi caso, llega un momento en que no se puede leer solamente, se va musitando, se va leyendo en una voz baja, despacito, como si estuvieras leyendo una letanía. Es tal la cadencia y la musicalidad de el acomodo de sus palabras que no se puede leer de otra manera. O dicho de otra forma, si lo lees de esa manera vas penetrando a niveles de conciencia cada vez más elevados, vas captando más las texturas de las escenas, de los eventos, de las palabras. Vas penetrando más adentro de la obra y es como llegas a degustar el tamaño tan inmenso que tiene ese libro. Pedro Páramo. Para quien no lo haya leído, se lo recomendamos. Es una obra maravillosa. Es un libro cortito de unas 200 cuartillas. No es excesivamente grande, pero como les digo, en su manera de estar escrito, en su forma de estar acomodado, a ver si les puedo dar esta idea. Empiezan a leerlo y son como pequeñas historias al principio. Narra un pedacito de algo y luego narra otro pedacito de algo y luego narra otro pedacito de algo. Y en los intersticios, es decir, en los espacios vacíos entre un pedacito y otro pedacito, exactamente ahí ocurre la novela. Es decir, este señor al principio no empieza contando una novela, empieza narrando unas cosas. La primera escena es cuando va un hombre rumbo a un pueblo y va hablando de la carreta en la que va y del carretonero y del pueblo al que va y a quién va a buscar y etcétera. Se acaba. En el siguiente va caminando por las calles y empieza a ver o empiezan a pasar cosas. Y en fin, se va dando ahí. Y como les digo, la novela se va dando en la mente del lector. Poco a poquito, sin que el autor nos presione a ir entendiendo una historia completa, vamos entendiendo una historia completa a partir de muchos pedacitos. Tarot, ¿podrías decirnos, por favor, lo más que puedas acerca de el señor Juan Rulfo en la serie Personaje del Día? Gracias. Y bueno, me salgo un poquito de la novela porque esta es una sesión de tarot y queremos saber un poco del personaje. Quiero saber acerca del señor Juan Rulfo cosas íntimas de él. Quiero saber las cosas que no nos han dicho los periódicos ni las biografías. Quiero saber quizás las cosas que él tenía muy adentro de sí y que no dejaba ver, o que a lo mejor los demás sí veían, no lo sé. Vamos a tratar de preguntarle al tarot cosas realmente importantes de este señor llamado Juan Rulfo.
Con una tirada de la cruz celta vamos a investigar, a ver qué nos dice. Me llama mucho la atención, pero mucho la atención, que salvo esta carta, todas están invertidas. Lo cual ya nos habla de un personaje que estaba viviendo un mal tiempo, no sé en qué tiempo de su vida. Afortunadamente, para hacer esta lectura no he ido a leer ninguna biografía de este señor. Tengo algunas referencias porque lo he leído muchas veces. El Llano en Llamas, que es su otro libro, lo he leído 4 o 5 veces. Es inconmensurable también. Este, pero del personaje en sí no sé mucho. No sé más que, pues, que era como del rumbo de Jalisco, que se hizo en los 50, 60, que fue muy famoso, eh, muy lentamente. O sea, los primeros años de Pedro Páramo no fue muy reconocido, tardó en reconocerse el libro, etcétera. Y bueno, empezamos con el señor. Ah, bueno, hay dos cartas a favor, esta y esta. Con el señor Juan Rulfo, esta es la carta que lo representa a él en X momento de su vida. Un hombre, como acosado por las ideas, como encerrado entre sus sueños, sus planes, sus historias, como atrapado sin salida, como si no pudiera salir de ese círculo en el que él mismo se metió, sobre todo en un círculo de conceptos y de palabras. Era un hombre de algún modo atormentado, encerrado, no sabía para dónde ir, no sabía cómo salir de la cárcel de palabras que seguramente él mismo se fabricó. Generalmente esta carta es cuando alguien se siente atrapado y como que no tiene escapatoria. Así se sentía él, pero yo creo que él se sentía rodeado de una fama, que no sabía manejar, o que le molestaba manejar, o en la cual no se sentía tan a gusto como si no lo tuviera. Así lo veo al principio de la instantánea del personaje. Un hombre con la conciencia, con la percepción más bien de que estaba atrapado. Y es que esto es una percepción. No necesariamente la persona está ni rodeada de barrotes ni atrapada. Esas espadas que ven ahí como especie de cárcel son ideas del personaje, son meras suposiciones de su mente, y esta vendoleta no le permite ver para dónde caminar, para dónde ir, cómo salir de esta supuesta cárcel. E insisto, de conceptos más que nada. Este es el personaje en ese momento. ¿Qué tenía a favor o en contra don Juan Rulfo cuando, yo me imagino que cercano al final de su vida, o cuando la fama era más grande, su fama era más elevada? Tenía a favor a la familia, a la familia bien avenida. Él en ese momento estaba siendo un gran proveedor, seguramente era el momento en que más dinero ingresó a su casa. Como les digo, los primeros años de su crecimiento ya como escritor famoso no ganaba tanto, no era tan reconocido, y por lo tanto los éxitos económicos tampoco llegaban. Pero aquí ya se ve a un hombre en grupo familiar, unido, en grupo con solidez económica, con holgura y sobre todo juntos y contentos. Entonces, en este grupo familiar de personas bien avenidas y ya con una economía sólida, él se sentía atrapado, aprisionado, solo finalmente, porque se ve solo adentro de esa cárcel de espadas y con una venda en los ojos, como que no sabía para dónde caminar, para dónde ir. ¿Qué había en su conciencia en ese momento? Bueno, pues en su conciencia en ese momento había una sensación de hartazgo, de infelicidad, de indecisión. No sabía qué elegir. Parte de esto, ¿eh? O sea, por dentro era como por fuera. No sabía qué quería, a dónde iba. Sentía una sensación de ruptura, de no felicidad. Esta es la suma de todo. O sea,
se sentía mal y no sabía hacerse de lo que él sentía que necesitaba. Lo que tenía en la vida en ese momento no le llenaba en función de lo que no tenía. Ahora, me voy a meter un poquito a la parte histórica que sí sé. Yo sé que los últimos años de su vida, los muchos últimos años de su vida, ya no escribió porque tenía la conciencia de que nunca podría escribir algo mejor que lo que ya había escrito. De esto me habla esta carta. O sea, la sensación de si ya hice lo que ya hice, ahí está, muy bien, y es muy grande, pero ya no puedo más y quiero más, pero no puedo y no puedo y no puedo. Esta es la sensación que nos marca esta carta. Mucha decepción, mucha falta de felicidad en función de que no logra lo que quiere lograr. Es el señor Juan Rulfo de los muchos últimos años, es decir, entre la aparición de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, perdón, y El Llano en Llamas, que son sus dos libros monumentales, y el tiempo de su muerte pasaron varias décadas. Bueno, en ese lapso, esta es la percepción como lo miro en las cartas. Les voy a comentar que siempre que lo he visto en entrevistas o en filmaciones, yo he visto un hombre triste, un hombre apagado, un hombre no feliz. Creo que es este Juan Rulfo del que estamos hablando. Esto había en su conciencia. Una dosis de infelicidad muy grande que no le permitía gozar del bienestar que ya había en su familia a raíz de que el libro empezó a ser más famoso y me imagino yo que bien pagado. Quizás no tendría las regalías que necesitaba, pero aquí se ve la familia ya gozando de una holgura y un bienestar, más que bienestar, con abundancia económica. Bueno, entonces, de aquí me paso a qué había en su pasado reciente, a este momento del que estamos narrando, del señor Juan Rulfo, y qué hubo en su futuro inmediato posterior a esto. Y la primera carta me dice que antes de llegar a esta época de bonanza en la que se sentía tan atrapado, era un hombre melancólico, era un hombre triste, era un hombre que pensaba constantemente en el pasado, en sus antepasados, en su niñez, en los tiempos en que, me imagino yo, vivía en su pueblo natal o cercano a Jalisco, no sé. De esto me habla. En su pasado anterior a esto, era un hombre que se la pasaba pensando en el pasado más lejano. Era un hombre que vivía añorando otros tiempos. ¿Qué había en su futuro siguiente a esta situación o que hubo después de eso? Era un hombre ya, vean, es la carta del emperador, pero finalmente es un hombre con poder, un hombre que es el que, según esto, tiene la última palabra, el que dice cuáles son las cosas que hay que hacerse, el que da el orden, el que da el control. La carta está invertida. Entonces todo lo contrario. Era un hombre que no tenía el control, que no tenía el mando, que estaba sin el equilibrio necesario para ser el dirigente de su familia, yo supongo, y por lo tanto es la suma de todas las cosas que no lo hacían feliz. Para entonces, yo creo, porque ya salió esta carta que nos dijo que ya había bienestar, yo creo que ya había el boom de sus libros, ya era el renombre de la palabra, o el nombre, Juan Rulfo, tan renombrado, pero no era un hombre feliz, y se refugiaba mucho pensando en su niñez, en sus antepasados. Finalmente, en este retrato de este señor Juan Rulfo de aquellos tiempos, le estoy hablando más o menos de los 70, yo creo, más o menos. ¿Qué había todo el tiempo en su cabeza, en su mente, en su pensamiento? Había una necesidad o una sensación de tirar todo e irse. Tenía una sensación imperiosa de no tener responsabilidades, de no tener que rendirle cuentas a nadie. A él le hubiera gustado, yo creo, en su pensamiento al menos, poder echarse un hato a la espalda y echarse a caminar y olvidarse de todo. Este es el señor Juan Rulfo que veo en mis cartas en ese momento, entre el lapso en que sus libros empezaron a ser muy famosos y en el tiempo en el que él murió. Este es el lapso del que estamos hablando. Solito llegó,
yo no sabía de qué me iban a hablar las cartas, porque cuando tocamos a un personaje tan grande como este, del pasado, bueno, podemos caer en cualquiera una de sus épocas, ¿no? Voy a ir metiéndome con personajes así del pasado, muy, muy del pasado, no sé, del tipo de Cleopatra, de Napoleón, no sé, para que vayamos viendo qué había en las mentes de estos personajes y en los corazones de estos personajes. Entonces continúo. Esto es lo que había en su mente. Unas ganas imperiosas de abandonarlo todo, de dejarlo todo y de ser libre por una vez en la vida. Yo creo que todo esto le pesaba mucho a este señor. Era como una piedra en sus espaldas. Tener toda la fama que tenía y no poder ni siquiera pensar en el siguiente proyecto literario. No creo. A los años de su muerte se publicó un libro que se llamó Los cuadernos de Juan Rulfo, donde su viuda vendió sus cuadernos a una editorial y se hizo este libro para que viéramos los lectores y seguidores de Juan Rulfo lo que él escribía posterior a Pedro Páramo. Y se me hizo un desacierto porque si él en vida no quiso volver a publicar es porque él sabía que no había nada mejor que lo que ya había hecho. Entonces, bueno, creo que toda esta situación que les pinto, ya siendo el escritor famoso, ya siendo el escritor reconocido, incluso con emolumentos en metálico, ya siendo el hombre que debería ser la imagen pública de una época literaria, no podía escribir y eso no lo hacía feliz, lo hacía refugiarse en el pasado, seguramente buscaba en qué agarrarse del pasado para textos nuevos, no me extrañaría. No se sentía un hombre de poder, un hombre de mando y buscaba escaparse. Esta es la estampa de la primera fase de el señor Juan Rulfo. Pasamos a la segunda parte, donde le preguntamos al tarot cuál era la percepción que tenía Juan Rulfo acerca de Juan Rulfo. Y sale esta carta. Es la reina de bastos invertida. Sentía, o sea, su percepción de él mismo era de que él era un hombre que supuestamente debería tener mucho poder, mucha energía, mucha fuerza, mucho don de mando, mucha estabilidad y que sin embargo todo eso no lo tenía. Su percepción era de que su energía, su fuerza, su industriosidad estaban venidas a menos y su equilibrio había perdido la fuerza y tenía ya muy poco control en el mando de lo que fuera. Fíjense un detalle muy interesante, ¿eh? Aquí es una reina invertida, aquí está un rey, bueno, es el emperador invertido, y acá está otra reina invertida. O sea, sus grandes poderes internos no estaban al derecho. Algo así como si tuviera la estrella, cuando no tienes la estrella adecuada que te brille, y te brilla una estrella con poca suerte, con poca luz. Esta era la percepción que tenía Juan Rulfo de Juan Rulfo, de una energía venida menos, disminuida, que le faltaba empuje, le faltaba fuerza, le faltaba más control, o sea, sabía que lo tenía, pero no sabía hacer uso de ello. Y vamos, tal sabía que lo tenía como que ya había escrito Pedro Páramo y el llano en llamas, o sea, los bastos significa fuego, el llano en llamas nos habla de fuego. Las letras de Juan Rulfo no son sino fuego, vuelto palabras, vuelto frases, vuelto historias y vuelto sueños. No sé, es muy poderoso su dominio del lenguaje. Entonces, esto va muy de la mano con esto. Es el sí sé que puedo y que lo tengo, pero no lo logro usar. Él a sí mismo se veía con la imagen de ya no puedo. Lo que tenía, ya no puedo más. ¿Cuál era la percepción de la gente que lo rodeaba cerca de él? Me refiero que quizás a su familia, esposa, hijos, sus editores, sus amigos. La imagen que todos tenían de él era de que estaba listo para reiniciar. Le veían siempre como la posibilidad de ya va a empezar. Es la carta del juicio, que siempre significa un reempiezo, un reinicio, una transformación total de la situación de la que se habla. Y aquí la pregunta es,
¿Cómo lo veían a él? Lo veían como a punto de volver a florecer, como a punto de volver a brillar. Esta era la imagen que daba a su gente cercana. ¿Cuál era su mayor miedo en la vida? Y volvemos a la misma historia del no puedo. Su mayor miedo era no poder volver a trabajar, no poder volver a hilar una historia como las que ya había hecho, no poder volver a hacer esa filigrana de palabras que solía hacer. Vean, se lo voy a enseñar al derecho, pero aquí está invertida. Vean al artesano haciendo orfebrería con monedas de oro. Bueno, pues eso es lo que hacía Rulfo con las palabras. Exactamente orfebrería. Y entonces la carta está invertida. Es decir, su mayor miedo en la vida era no volver a hacer las joyas literarias que él sabía hacer. Yo no dudaría que este miedo, fíjense, en esta línea fue el que se lo llevó a la tumba al final. Por eso yo siempre lo veía en las imágenes, en las fotografías, como un hombre triste, como un hombre aislado, lejano. Era un hombre que el mayor miedo de su vida, que era no volver a hacer historias, lo alcanzó y no pudo volver a hacer historias. Y finalmente la carta que da cierre a la jugada total es la reina de espadas invertida, que como la reina de bastos, punto uno, pues es el poder invertido, el no puedo. Pero aparte, en este caso, si aquí en los bastos es el fuego, es la fuerza, es el empuje, es el movimiento, las espadas son las palabras, el intelecto, la razón, la mente, la inteligencia, el vocabulario, el discurso, en fin. O sea, la carta que cierra esto es que el Señor no pudo volver a utilizar su mayor poder, que era el poder de las palabras. Quizás por esta razón, el miedo a no poder volver a hacer historias, el miedo a no volver a tener energía y fuerza, la tristeza de no poder volver a hacer historias, aunque las buscara en sus antepasados, y entonces esta sensación de me siento encerrado, copado, atrapado, sin salida y con la única deseo de salir escapando de esta terrible realidad. Esto es lo que me da la lectura del señor Juan Rulfo, a quien admiro tanto, a quien yo pienso que con sus únicos 2 libros gigantescos que tiene, por ahí hay una obra más que se hizo película, El Gallo de Oro o algo así, pero sus obras literarias, netamente literarias, son esos 2 libros. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y con esos 2 bastaba para ganarse el Premio Nobel de Literatura, pero muerto de la risa. Con mucho menos que eso, otros se han ganado el Premio Nobel. Entonces, no necesitaba escribir más. Hay los grandes escritores que tienen 10 o 20 o 30 obras, que bien, felicidades por ellos, pero hay los muy grandes escritores que tienen 1 o 2 o 3, y es el caso del señor Juan Rulfo, a quien con esta lectura le hago un homenaje con todo mi respeto y mi admiración. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguir nuestras lecturas, a darnos un me gusta, a compartir esto con tus amistades si crees que es interesante para ellos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias.